Señor presidente, yo quiero en primer lugar agradecer a todas las personas que han participado en esta muy interesante discusión. Ya tuvimos una primera discusión la vez anterior, aquí está el presidente del Colegio de Profesores que pudo también exponer, mostrando la posición del colegio. Y la verdad es que yo creo que esto demuestra una vez más que las audiencias, ¿no es cierto?, son la forma de enfrentar estos debates y estos proyectos complejos y que a veces el apuro, ¿no es cierto?, nos desvía de lo medular que es escuchar la opinión no solo de los expertos, sino que las personas que viven diariamente en las escuelas, en los colegios, en las carreras pedagógicas, en las universidades, ¿no es cierto?, el tema de la formación de los profesores, para recordarles a quienes nos están siguiendo por televisión que lo que estamos viendo es justamente el tema de las pedagogías, de la formación inicial. Yo, señor presidente, después de haber escuchado a todas las personas que han tenido la gentileza de acompañarnos, entre avanzar y no avanzar, estoy por avanzar. Definitivamente, yo creo que siempre hay argumentos para seguir esperando, siempre hay buenas razones, hay buenos argumentos, pero yo prefiero, en el contexto de la complejidad de este tema, dar un paso, aunque sea un paso modesto, pero dar un paso en la dirección correcta. Hay dos cifras solamente, dos cifras que yo quiero citar que se han dado a conocer hoy día, que son absolutamente elocuentes y definitivas. La primera cifra la ha recordado, ¿no es cierto?, Sorrecart, se dijo también por parte del Ministerio la vez anterior. En Chile hay 144.000 estudiantes de pedagogía. Ese es un engaño a esos alumnos, a esas alumnas y a esas familias. Y es un autoengaño como sociedad. Esto estaba una de las conclusiones del panel de expertos del año 2010, hace 3 años. Pero esa sola cifra a mí me estremece. En una matrícula total de todo el sistema de 180.000, y creo que el sistema absorbe año a año 12.000, 13.000 aproximadamente. Bueno, hay 144.000 alumnos y alumnas en las carreras de pedagogía a los que estamos creando una falsa expectativa. 120.000 en las universidades, 24.000 en los institutos profesionales. Ese es un dato lapidario que como sociedad y poder legislativo y ejecutivo no nos puede dejar indiferentes. Peor aún, lo veíamos en la sesión anterior, de los egresados del 2011, de las carreras pedagógicas, el 48% ni siquiera dio la PSU. De los egresados, el 48% ni siquiera dio la PSU. Y el 27% de los egresados hace 2 años de pedagogía no pasó los 500 puntos. 27%. Ahí llegamos como al 78%. O sea, esto no da para más. No podemos esperar una solución global, sistémica, ¿no es cierto? Y más bien tenemos que atrevernos a dar un paso. La marcha de los pingüinos fue el 2006, 7 años atrás. La protesta estudiantil que todos conocimos el 2011. Vamos a entrar ahora en los próximos días al 2014 y no hemos avanzado en esta materia. Tiene razón la ministra, el proyecto sobre carrera docente ingresó a la Cámara el 7 de marzo del 2012 y no hubo acuerdo. Pero sí hubo acuerdo en despachar este proyecto sobre formación inicial docente. ¿Saben con qué votación? En la Cámara de Diputados, 72 votos a favor, 8 en contra, 7 abstenciones. Casi por unanimidad. Esto ya fue discutido en la Cámara de Diputados. Estamos en segundo trámite legislativo en el Senado. Esa es una cifra. 144.000 alumnos y alumnas a los que estamos engañando y creando una falsa expectativa. El 13% de toda la matrícula de la educación superior. El 13% de toda la matrícula de la educación superior. Y la otra cifra que ha dado don Gregory Elagua es impresionante. Porque aquí en la Comisión de Educación, que nos conocemos hace 3 años y medio, de los distintos proyectos, hay como una meca de la educación que es Finlandia y Singapur, ¿no es cierto? El senador Alejandro Navarro siempre cita como el gran ejemplo Finlandia. Y todos admiramos Finlandia, es el número 1 del mundo en esta materia. Y el profesor Elagua, director del programa de políticas públicas de la Universidad Diego Portales, nos ha dicho que solo el 15%
de los que postulan a carreras pedagógicas en Finlandia y en Singapur, el 15%, solo el 15% es contratado como profesor. ¿Qué puedo agregar a esa cifra? O sea, hubo allí un proceso riguroso, riguroso. Postularon muchos de los mejores alumnos y de esos solo 1 de cada 6 llegó a ser contratado como profesor. La meca de la educación, Finlandia, Singapur, en todos los estudios y mediciones internacionales. Bueno, yo creo que esas dos cifras, me ahorran muchos comentarios, porque voy a ser breve en lo que me resta, muy brevemente. Primero, vamos sacando conclusiones, solo titulares, porque no tenemos mucho tiempo. Primero, estamos viendo un proyecto sobre formación inicial docente, no sobre carrera docente. La carrera docente ya quedó para el próximo gobierno. Esto no es carrera docente, esto es formación inicial docente. Y el presidente del Colegio de Profesores tenía razón en su exposición la sesión pasada, por la demanda de una verdadera carrera docente. Tiene razón, y eso quedó postergado para el próximo gobierno. Y bien, porque es un desafío de envergadura mayor. Aquí estamos viendo algo muy acotado, formación inicial docente, principalmente alrededor de las carreras pedagógicas. Segundo, ya lo dije, esto viene aprobado por unanimidad. A propósito de la carrera docente que viene para el próximo gobierno, hemos pensado, queridos colegas y invitados, la agenda en materia educacional del próximo gobierno. Financiamiento de educación superior, acreditación de educación superior, fiscalización, superintendencia de educación superior, desmunicipalización, en la que cada vez creo más, carrera docente, pues ya lo postergamos, fin al lucro, fin al financiamiento compartido, gratuidad. ¿Dónde va a caer este tema que estamos viendo? En ninguna parte. Lo vamos a postergar 3, 4 años. Y vamos a seguir con 140, 150.000 alumnos engañados en las carreras pedagógicas. Entonces, no todos, engañados por las cifras. La sociedad no tiene ninguna capacidad de absorber eso, ninguna, en ningún sentido. En ese sentido, engañados. Estamos creándoles una falsa expectativa. Entonces, idealmente, yo comparto lo que varios han dicho y lo que decía el presidente del Colegio de Profesores. Idealmente, esto debiera verse en el contexto de una gran carrera docente. Pero ese es el argumento para postergar. Pero yo estoy hablando y aquí tenemos algunas reglas para escucharnos. Señor presidente, ¿puedo seguir? Por favor. Bueno, entonces, aquí don Juan Eduardo García Huidobro nos ha dicho dos cuestiones fundamentales que yo recojo ya y que tienen que ir en el proyecto y que ver desde ya las indicaciones. Primero, varios lo han dicho, no solo él, y alguien lo dijo la semana pasada. Hay que involucrar más activamente a las instituciones de pedagogía y las universidades y las instituciones formadoras. No solo aplicar a los estudiantes los incentivos, si no involucramos a las instituciones formadoras, pedagógicas, esto no tiene arreglo. Y ahí tenemos que ver, vía indicaciones, qué sé yo, cómo involucrar más directamente a las instituciones. No puedo compartirlo más. Y segundo, el profesor García Huidobro añade otro elemento muy importante, porque efectivamente la prueba inicia por sí sola no garantiza nada respecto de lo que viene en términos de desempeño. Es un avance, voy a sostenerlo, no garantiza nada. Y él nos ha propuesto, por ejemplo, una primera evaluación, aquí lo anoté entre comillas, de práctica docente. Yo diría el primero o segundo año de práctica docente. Súper importante, porque si la prueba inicia, ¿no es cierto?, una vez egresado el alumno o la alumna, involucramos de menor forma a las instituciones pedagógicas y le hacemos, ¿no es cierto?, una primera evaluación de práctica docente, el primero o segundo año, eso me empezó a gustar mucho. Y eso lo podemos meter en este proyecto. Por lo tanto, no puedo más que compartir esas dos sugerencias del profesor García Huidobro. Hay dos que no comparto. Que él dice que estamos añadiendo a PISA, a CIMSE, ahora inicia. Sí, pues. Pero sí hay que medir, hay que evaluar. Si no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer lo que estamos impartiendo? No el fetiche del CIMSE, ¿no es cierto? Pero no es una panacea. La calidad va mucho más allá que el CIMSE. Y PISA, bueno, con todas sus deficiencias, pero 28 millones de estudiantes. 28 millones de estudiantes. Bueno, algo nos dice, ¿no es cierto? E inicia, ahora vendrá inicia, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de evaluar. O sea,
medir, evaluar desde el punto de vista de las políticas públicas, perdónenme. O sea, es que no se puede hacer política pública en ningún área, no solo educación, sin medir y sin evaluar. Y tampoco estoy de acuerdo en que no haya publicidad de los resultados de los exámenes, porque creo que es contradictorio con lo que decía el profesor García Huidobro al principio, de involucrar mejor a las instituciones, porque si hacemos públicos los resultados de los exámenes, vamos a poner mayor exigencia en las instituciones de educación y de formación pedagógica. Pero en fin, pero comparto las dos cuestiones fundamentales que nos ha señalado. Es más, el proyecto señala que cuando hay un 30% de los egresados que tiene una evaluación insuficiente, propone una nivelación sin costo para el alumno. ¿No es cierto? Otra forma de involucrar a las instituciones. Pero bien, lo menos, que haya una nivelación, que esa institución responda. Si un 30% de sus alumnos egresados dieron insuficiente, que haga una nivelación, sin costo para el alumno o para la familia. Bueno, el examen, que siempre hay que ver cómo hacerlo de la mejor forma posible, fíjese que el examen lo determina el Ministerio de Educación previa aprobación del Consejo Nacional de Educación. O sea, aquí hay dos instituciones, el Consejo Nacional de Educación que tiene que aprobar y el Ministerio de Educación. Entonces me imagino que entre estas dos tremendas instituciones habrá la gente experta, idónea, para hacer un buen examen. Pero hay dos cosas adicionales. Fíjense que para ejercer la profesión docente, porque estamos en la etapa inicial, hay solo dos requisitos adicionales que establece esta ley. Uno, que haya rendido el examen. Yo no podía creerlo porque volví al texto, al artículo 4. No es aprobar, es rendir. O sea, lo menos, haber rendido el examen. ¿De qué estamos hablando? Si nadie se va a estresar por tener que rendir un examen, por Dios. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos y especialmente los alumnos más vulnerables. Y el 92% de los alumnos que reciben una subvención. Si esto es un tema de bien común, de bien público, para los que creemos que la educación es un bien público. Fíjense el artículo 4, la obligación de haber rendido el examen. Nos quedamos cortos, digo yo. Pero ok, está bien, es un avance. Y segundo, que en el futuro, ahí vendrán los artículos transitorios, veremos cómo hacerlo, que provenga de una institución acreditada. Oye, lo mínimo. ¿Cómo vamos a hacer que los formadores en Chile, los profesores que imparten educación, al 92% de alumnos subvencionados, públicos y privados, vengan de una asociación o institución que no está acreditada? No es muy estresante. Entonces, yo termino diciendo que entre avanzar y no avanzar, yo por lo menos soy partidario de avanzar. Y estas audiencias que estamos teniendo son demasiado elocuentes para dar un veredicto. Falta otra audiencia. Y yo, el 8, tenemos el compromiso con la ministra de votar en esta comisión. Yo soy partidario de hacerlo, por supuesto, los compromisos hay que cumplirlos. Quedará pendiente la carrera docente para el próximo gobierno. Y no será fácil. Mencioné ya 8 proyectos que vienen para el próximo gobierno. Pero por lo menos demos un paso en la dirección correcta.